Bueno, muy buenas tardes. Estamos... ¿Aló? ¿Sí? Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en un nuevo Gobierno Informa. Es un especial para hablar sobre la conmemoración de los 50 años del golpe militar en nuestro país. Me acompaña la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el ministro Luis Cordero. Es importante dar una introducción a esto. Ustedes saben que es un año muy relevante no solo para la historia, el presente y el futuro de nuestro país, sino que también para la historia universal, que ha puesto los ojos durante décadas en la situación chilena cuando se quiebra la democracia. Esa mañana del 11 de septiembre de 1973 y que acompañó por mucho tiempo a través de sus comunidades organizadas, de la sociedad civil, incluso de distintos estados, de otros países hermanos, acompañaron a las víctimas y también llamaron de manera incansable por la recuperación de la democracia en Chile, por el restablecimiento de la democracia en Chile y el fin de la dictadura y las graves violaciones a los derechos humanos. Este es un año que evidentemente es una invitación a reflexionar sobre la historia de nuestro país en un proceso de reconstrucción de la memoria histórica, pero sobre todas las cosas en un ejercicio que busca mirar nuestro presente, cómo generamos una mejor convivencia, cómo perfeccionamos y fortalecemos una democracia que costó obtener, que costó reconquistar, pensando en un mejor futuro, ¿no? Y por eso es que es tan importante las actividades que desde el gobierno organizamos, pero también es importante señalar, antes de darle la palabra a mis colegas, que esta conmemoración no tiene un dueño, una dueña. Esta conmemoración no es solo la que realiza el Ejecutivo y el Gobierno, sino que es una conmemoración que se nutre de muchas iniciativas y muchas actividades, también de la sociedad civil y del mundo de los derechos humanos, de la academia, de distintas instituciones, tanto del ámbito público como privado. Ahora, en lo que nos respecta, hemos asumido varias actividades e iniciativas que tienen que ver con los 5 ejes de la justicia transicional, que memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y una parte importante de esos ejes se encuentra en la iniciativa que ha liderado el ministro de Justicia sobre el Plan Nacional de Búsqueda por mandato del presidente de la República, Gabriel Boric Font. Y además de eso, bueno, tenemos una serie de actividades, tanto en lo que son las iniciativas legislativas, porque nuestro Estado tiene que hacerse cargo de los daños que se realizaron desde el Estado para con la dignidad y la vida de muchos compatriotas, niños, niñas, adolescentes, personas incluso sin militancia que perdieron su vida, que fueron torturados, torturadas y que es necesario reparar, pero con la perspectiva de que esto no se vuelva a repetir. Dejo entonces la palabra al ministro de Justicia, luego a la ministra de las Culturas. Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Esencialmente el día de ayer ustedes fueron testigos del lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda, y que, como bien saben, su propósito central o como objetivo central es conocer las circunstancias y condiciones en que cada una de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada fue detenida y hecha desaparecer. Como también sabemos, tenemos un número de 1.469 personas que están en esa condición, ¿no? Y solo 307 de ellas han sido identificadas. El cambio de enfoque, a diferencia de lo que se ha hecho progresivamente en años anteriores, donde el país comenzó en el periodo de dictadura, teniendo un rol muy activo por parte de la sociedad civil. El inicio del plan de búsqueda, uno debiera decir, es lo que yo decía ayer, en la sábana de la Vicaría de la Solidaridad. Desde el retorno a la democracia hemos tenido 3 grandes comisiones de verdad, y desde hace aproximadamente un poco más de 20 años un sistema judicial exclusivamente focalizado en la investigación de esos crímenes a través de los jueces de dedicación exclusiva. Durante estos años el país ha enjuiciado a los responsables y ha acumulado una abrumadora cantidad de información
en esos expedientes. Sin embargo, la búsqueda ha recaído principalmente sobre los hombros de los familiares, sobre sus abogados, sus abogadas, y hemos dejado confinado como sociedad esto más bien a una preocupación de los pasillos de los tribunales. Lo que hace Plan Nacional de Búsqueda es asumir esto como una obligación permanente del Estado. Fue el Estado y sus funcionarios quienes cometieron esos crímenes. Y es el Estado, en consecuencia, el que debe asumir esa responsabilidad. Por lo tanto, Plan Nacional de Búsqueda, que está construido como un instrumento de política pública, que tiene objetivos, que tiene metas, que tiene indicadores, representa una obligación permanente. Y para que tengamos un contexto de las cosas, el promedio de edad de las personas que fueron detenidas y hechas desaparecer era de 29 años. Más del 50% de ellas eran obreros o trabajadores. Solo cerca del 14% eran menores de 18 años. El 96% de ellos eran hombres. Y la mayoría de quienes los buscan son mujeres. Y por eso la obligación del Estado, por eso esta obligación permanente de poner a su disposición los medios, los recursos y la gestión pública para acompañar en ese proceso de búsqueda. Eso. Ministra. Muchas gracias, ministra. Bueno, como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio estamos encargados de coordinar las diversas actividades en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y es por eso que durante este año hemos incentivado un espacio para que la ciudadanía se encuentre, reflexione, dialogue respecto de la importancia de la memoria para fortalecer y construir nuestro futuro. Como Estado, tal como lo decía la ministra Vallejo, tenemos la obligación de avanzar decididamente en los 5 ejes de la justicia transicional, pero además poner en el centro de nuestra cultura que debemos instalar la memoria y la democracia como bienes fundamentales para poder avanzar y a través de la reflexión artístico-cultural consolidar nuestra cultura democrática y de derechos humanos sana y fuerte. De ahí que durante los últimos meses se han estado desarrollando diversas actividades coordinadas por distintos ministerios, instituciones públicas, privadas, sitios de memoria, agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, víctimas de la dictadura, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil en su conjunto. Gran parte de todas estas actividades han sido recopiladas, sistematizadas y difundidas a través del sitio web 50.cl, donde no solo se encuentran actividades nacionales, sino que también insumos a nivel internacional y contenidos audiovisuales. Dentro de los hitos, grandes hitos de estos meses, se encuentra la aprobación por parte del Consejo de Monumentos Nacionales de la declaratoria como monumento histórico de 7 nuevos sitios de memoria. Con esto, nuestro país pasa a tener en cada región un sitio de memoria declarado patrimonialmente. Y además a través de árboles por la memoria plantados en diversos sitios de memoria y espacios públicos y privados hemos podido fortalecer el diálogo y el encuentro. Además, a través del programa Sitios de Memoria beneficiamos 13 proyectos a nivel nacional. Dentro de los próximos días se lanza la campaña Acuérdate del futuro, democracia siempre, y tendremos además la exposición fotográfica 50 años, 50 mujeres del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, coordinada junto con Metro de Santiago. Algunas actividades, ministra Vallejo, que me gustaría destacar que son artísticas, es la exposición de Enrique Lin, Fuerza por Fuerza Mayor, que está en la Galería Gabriela Mistral. Además, la aplicación descargable que se encuentra en redsitiosdememoria.cl y una actividad que me conmueve mucho, que es la función abierta a todo público el día 10 de septiembre de primavera con una esquina rota. Esto es un hito porque cuando en 1985 Teatro Ictus tenía esta obra en cartelera, el protagonista, don Roberto Parada, se enteró del fallecimiento de José Manuel Parada, su hijo, y en ese contexto él decidió continuar con la función. Todo mi respeto. Este fin de semana vamos a estar con la cantata Nuestra Madre Grande en Punta Arenas, que es una obra musical que se compuso hace 50 años por 3 jóvenes presos en el campo de prisioneros Río Chico, Isla Dawson. Y esto se va a realizar en la Universidad de Magallanes este 3 de septiembre. Así es que tenemos una agenda realmente contundente en ese sentido, no solo coordinada por nosotros, sino que también por diversas instituciones. Muchas gracias, ministra. ¿Preguntas?
¿Cómo está, ministra? Ministros, muy buenas tardes. Buenas tardes. En relación a la conmemoración de los 50 años, quería saber, ministra Vallejo, si es que las declaraciones del presidente ayudan a construir este clima de confianza y de unidad que él mismo ha pedido para esta conmemoración del golpe de Estado, por ejemplo, al hablar de una muerte cobarde hace algunos días. ¿Hay alguna autocrítica por el tono que se ha utilizado desde el gobierno en las últimas semanas? El presidente lo que hace en sus declaraciones en general sobre los 50 años, ¿no? Tienen que ver con empatizar con quienes han estado durante más de 3, 4, 5 décadas buscando justicia sin el respaldo de las instituciones del Estado. Aquellas personas que perdieron a sus hijos, que los detuvieron, y que desaparecieron y que hasta el día de hoy no saben dónde están. Hay que entender el fondo de lo que dice el presidente, ¿no? Y no solamente enfrascarnos en interpretaciones sobre interpretaciones de sus dichos y en declaraciones cruzadas. Porque aquí lo que se señala básicamente es la injusticia y la sensación, y no solamente la sensación, sino que la impunidad que viven hasta el día de hoy muchos compatriotas, porque aquellos que fueron responsables institucionalmente de perpetrar los crímenes más brutales que ha conocido nuestra historia, no quisieron hacerse responsables, no quisieron pedir perdón, no quisieron entregar información y no quisieron enfrentarse a la justicia. Y cuando habla de un acto de cobardía, se refiere a esa incapacidad de enfrentarse a la verdad, de hacerse responsable frente a los hechos brutales que se cometieron y frente a la incapacidad de asumir la responsabilidad frente a la justicia. Ese es el trasfondo de las palabras del presidente. Y para poder tener un encuentro en nuestro país, para poder sanar, necesitamos verdad, necesitamos justicia. La justicia no se pide y no se exige por odio, se exige por amor a la humanidad. La venganza es la que mueve el odio. La venganza no ayuda a reparar. La justicia sí. Y la ausencia de justicia daña aún más las heridas que están abiertas. Y por eso es tan importante que entendamos todos y todas la importancia de que la justicia avance. Y para que la justicia avance tiene que haber memoria, tiene que haber verdad. Para que haya justicia y a partir de eso también un proceso de reparación y de sanación. Para que logremos volver a tener una comunidad, para entendernos, ¿no? Para que nuestros hijos e hijas tengan la certeza y la garantía de que estas cosas no se van a repetir. Que un niño o niña sepa que aunque existe una diferencia política con su padre o madre, esta o este no va a desaparecer o no va a ser torturado producto de que existe una diferencia política. O que no los van a secuestrar y los van a someter a procesos de adopción ilegales producto de la imposición de una dictadura cívico-militar. Eso es lo que tenemos que lograr. Y en eso necesitamos todos, obviamente, tener altura de mira, asumir con valentía este proceso, porque es una historia que duele. Esto no es una celebración, es una conmemoración, porque nos ha marcado. Y de ella tenemos que aprender para poder salir adelante. Eso es lo que dice el presidente, y por eso es una invitación. No es una imposición, no es un emplazamiento, es una invitación a poder reconstruir la forma de relacionarnos en comunidad bajo principios que deben ser universales y que no se deberían poner nunca en cuestión. Ministro Cordero, queríamos preguntarle respecto a una polémica que se vio el día de ayer en el Plan Nacional de Búsqueda respecto a las ausencias en esta ceremonia que dijo el propio presidente Boric. Queríamos preguntarle por qué las Fuerzas Armadas finalmente no asistieron. Si usted nos puede confirmar que efectivamente ellas fueron invitadas, las autoridades del Ejército, eso como respecto a lo que pasó ayer, pero en un tema más de fondo también, si nos pudiera comentar si el gobierno va a instar o va a dar la orden civil a que el Ejército se haga parte también de esta conmemoración. A ver,
la polémica que no es polémica. O sea, las invitaciones se cursaron de acuerdo a las reglas centrales de protocolo. El eje central del lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda, creo que es bien importante para que no nos extraviemos, eran los familiares de víctimas detenidos desaparecidos. Se cursaron más de 600 invitaciones de acuerdo al protocolo que para este tipo de actos se establecen, pero el eje central de las actividades del día de ayer estaba focalizado en los familiares. ¿Y por qué tan relevante? Porque este es un plan que busca focalizar en ello, por eso es una política pública permanente en la situación de las víctimas y sus familiares. Lo segundo es que, conformidad a protocolo, se envían todas esas invitaciones. El presidente destacó ayer, y particularmente la presencia del director general de Carabineros y el director de la Policía de Investigaciones. Previamente nosotros habíamos tenido una actividad de conmemoración en el cuartel número 1, acá abajo de Inteligencia Carabineros, donde fue un centro de tortura, y el general Yáñez estuvo también presente. Eso es lo que yo le puedo referir. Las invitaciones están cursadas y los actos oficiales están regidos por un protocolo de invitación. Respecto al tema más de fondo, ministro o ministra, respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en la conmemoración, el gobierno va a instar a que el ejército pueda tener algún espacio, algún rol más bien protagónico? Él también es un actor relevante en torno a esta conmemoración. A ver, nosotros entendemos y las actividades por lo general están caracterizadas, sobre todo las más relevantes, por la participación, o sea, entendemos la importancia de que participen todas las instituciones del Estado, los distintos poderes del Estado y todas las instituciones del Estado. Porque como estamos promoviendo una política de Estado que tiene que ser reparatoria, es importante la participación de todas estas instituciones. Y por eso se les invita, ¿no? Asimismo como a la sociedad civil, ¿no? Que juega un rol muy relevante, sobre todo entendiendo que ha sido gracias a principalmente la sociedad civil que aún mantenemos memoria y capacidad de reconocer que tenemos deudas pendientes como Estado. Hay actividades donde más se invita a la comunidad internacional, a jefes de Estado, a líderes, ¿cierto?, que pueden aportar obviamente en esta conmemoración o pueden jugar un rol relevante en esta conmemoración. Pero los detalles de esas invitaciones y de la presencia de distintas instituciones la van a conocer al momento de realizarse, ¿no?, en el momento oportuno. Ahora tenemos un calendario de iniciativas, no solamente lo que va a ser el mismo acto del 11, sino que también, por ejemplo, el día de mañana, que se inicia la campaña pública, Acuérdate del futuro, Democracia siempre, que también son llamados y campañas a poder reflexionar a lo largo y ancho de nuestro país, a toda la comunidad nacional, en todas las regiones, tanto sociedad civil como no civil, sobre la importancia que tiene la memoria en relación al futuro que queremos construir. Entonces, aquí todos son protagonistas, todos son importantes, no solo una institución. Es el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la sociedad civil organizada, la cultura, los medios de comunicación también, la comunidad internacional. Todos tienen que tener un espacio y una participación en un tema que es fundamental para comprender nuestra historia, nuestro presente y para hacer un mejor futuro. Y también a nivel internacional, dado los estándares que hemos dado para conversar de estos temas en materia de derechos humanos y democracia. ¿Y se excusaron las autoridades del ejército por no haber asistido ayer? Nosotros no tenemos registro de eso. Ministra Vallejo, yo quería salir un poco del tema para aprovechar de preguntarle por un proyecto de ley que presentaron parlamentarios oficialistas y quería saber si el gobierno lo apoya, que es esta iniciativa para obligar a las empresas a pagar aguinaldos. Si el gobierno está de acuerdo con esto, si lo va a promover de alguna forma. Pero mociones parlamentarias se presentan permanentemente en el Congreso Nacional. Esta se presentó recientemente
hace muy poco, y por lo tanto lo que procede por parte del Ejecutivo es revisar las mociones parlamentarias en detalle antes de emitir opinión, respaldo o no respecto a estas iniciativas, porque ustedes saben que una cosa son los títulos de los proyectos de ley y otra cosa son los articulados. Y para que el Ejecutivo apoye o patrocine una iniciativa tiene que revisar responsablemente el articulado, los impactos, las implicancias de este tipo de iniciativas, y eso es lo que está haciendo el Ministerio del Trabajo, justamente lo que corresponde. Hola, ministra. Le quería preguntar por el proyecto de ley de usurpaciones. ¿Por cuál veto se está inclinando el gobierno para corregir algunos aspectos de este proyecto? ¿Y a qué le atribuye las abstenciones en el debate legislativo de personeros del oficialismo? Primero, aclarar que sobre la discusión sobre el proyecto de usurpaciones, concentrémonos en los acuerdos más que en las discrepancias. En los acuerdos es necesario modificar el Código Penal en materia de usurpaciones. La respuesta es sí. ¿Es necesario aumentar las penas? Sí. ¿Es necesario calificar como delito permanente para efecto de la flagrancia? Sí. Donde tenemos una diferencia que es legítima, en el uso de la legítima defensa privilegiada. El Ejecutivo, al igual que los expertos convocados, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, consideran que si una norma tiene riesgos. Esos riesgos representan situaciones de autotutela. En el caso, la combinación de ambas disposiciones, por ejemplo, en el caso de la flagrancia, conjuntamente con la legítima defensa privilegiada, permitiría potencialmente que un privado pudiera repeler, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que considera el Ejecutivo que no pueden quedar como alternativas abiertas. Usted ha hecho una pregunta muy estratégica, y es, ¿qué tipo de veto? Y por razones estratégicas, yo no le voy a decir qué tipo de veto, porque de eso depende la estrategia de votación. Y por lo tanto, el Ejecutivo informará, tan pronto ingrese el veto, cuál es la estrategia que va a asumir. Ministro Cordero, ¿qué le parece el tono de la memoria de título que hoy día se conoció de la actual Seremi de Justicia del Biobío? Ella planteaba que la adopción homosexual aumentaría el tráfico de niños. El móvil está exigiendo su salida. Ya. Primero, ¿puedo responder la pregunta anterior suya del registro? Porque ya tengo el registro. A propósito de las excusas, todas las instituciones armadas invitadas que no asistieron se excusaron. Y las excusas fueron por mail y llamados y eran compromisos de agendas previas, pero hubo excusas formales, ¿sí? Ya, sobre la memoria de título. La Seremi de Justicia ha hecho una declaración hoy día, y lo que ella ha explicado, lo que está en el contenido de su tesis de pregrado, a lo que nosotros nos corresponde como gobierno es evaluar su desempeño en el cargo que ella tiene, ¿no? Y por lo tanto las explicaciones que ella ha dado, es las explicaciones que se contienen en su declaración. A nosotros como Ejecutivo nos corresponde evaluar su desempeño como autoridad pública. Ministros, para cerrar tenemos dos preguntas de regiones. Una viene desde La Serena y la otra desde la región de Tarapacá. ¿Cómo están? Les saluda Rodrigo Gutiérrez, soy conductor de Radio Universitaria FM, perteneciente a la Universidad de La Serena, la Universidad Estatal de la región de Coquimbo. Desde este lugar queremos participar gustosos de este foro, de este debate, conmemorando los 50 años del golpe de Estado. Esta conmemoración que ha sido convocada para reflexionar sobre la importancia de preservar los derechos humanos. Bajo esa mirada, nuestra pregunta está ligada a cuál es la importancia de poder fortalecer a nuestras universidades estatales como un espacio de educación cívica y ética en materia de derechos humanos, y cómo también potenciar el rol de centro de discusión democrática. Un abrazo para todos, gracias por la posibilidad de participar de este panel, y la pregunta queda abierta para todos los ministros que están ahí en el estudio. Bueno, gracias por la pregunta. Obviamente es muy importante que puedan llegar preguntas desde las regiones. Tratamos siempre de hacer eso en este espacio. Porque también nos interesa saber cuáles son las inquietudes de los territorios, ¿no? Y la pregunta que se hace es clave: ¿cómo nosotros podemos fomentar la educación cívica en la conversación sobre democracia, sobre derechos humanos, sobre convivencia, sobre el ejercicio mismo de la política en todo el territorio nacional? Porque cuando, como lo ha dicho el presidente, tenemos diferencias políticas, tenemos que solucionarlas políticamente. Y no con golpes de Estado o persiguiendo a los que piensan distinto, deteniéndolos ilegalmente o torturándolos, haciéndolos desaparecer.
Esas brutalidades es importante no solo conocerlas como un ejercicio de dolor, sino que es importante conocerlas para ver cómo no repetimos semejantes barbaridades. Y de eso se trata también la formación cívica, de por qué es importante los derechos fundamentales, por qué es importante el respeto de las libertades de las personas, de sus derechos culturales, sociales, sus derechos políticos. Muchas veces perdemos de vista la importancia de los derechos fundamentales porque estamos acostumbrados a ejercerlos. Pero cuando los perdemos nos damos cuenta que perdemos parte de la esencia de lo que es ser persona, lo que es ser humano. Y las universidades, todas, tienen un rol importante que jugar, lo habíamos dicho, todos tienen que ser protagónicos de esta conversación, esta reflexión. Obviamente que las universidades del Estado y las instituciones del Estado pueden jugar un papel trascendental como lo han hecho también en otros momentos. Hoy día están jugando un papel importante. Estuvo, de hecho, la rectora de la Universidad de Chile en el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda, porque evidentemente el conocimiento que aportan desde las distintas disciplinas a estos debates, esta reflexión, es un conocimiento que puede ser interdisciplinario y que nos puede dar elementos para una conversación mucho más compleja, mucho más completa sobre lo que es la democracia, cómo mejorarla y sobre el respeto también de los derechos humanos. Pero insisto, esto es una labor tanto de las universidades públicas, pero también de todo espacio donde se deba reflexionar, donde se busque el conocimiento, donde se busque el encuentro de distintos, de la diversidad que existe en nuestro país, y esa es la invitación que hace nuestro gobierno, a ponerse a todas las instituciones y todos los sectores a la altura de un debate democrático para mejorar como país. Mi nombre es René Daniel Cáceres Araya, soy dueño y director de Radio Super 91.9 FM en la región de Tarapacá, Ciudad Iquique, Gorostiaga 102 en el sector El Morro, un barrio histórico de nuestro Iquique querido. Mi pregunta, para que me la pueda contestar el panel en general, quien guste me puede contestar esta pregunta. Chile está bastante dividido. ¿Ustedes creen que celebrando los 50 años del golpe se puede unir realmente Chile? ¿Puede haber una comunión entre todos los chilenos? Mire, me pueden complementar, si quieren, obviamente los ministros y ministras. A ver, una cosa son los resultados de los procesos electorales y otra cosa es que tengamos profundas divisiones en la base social respecto a la valoración o no de la democracia. Y a nuestro juicio existen más elementos en común en la sociedad civil respecto a la importancia de la democracia como forma de resolver nuestras diferencias y como forma también de normar nuestra vida en común, nuestra vida en sociedad. Que no nos distraiga o no nos confunda el debate que se puede dar a nivel de la esfera política parlamentaria o partidaria. Probablemente la ciudadanía y el pueblo tienen más claridades en materia de defensa y promoción de los derechos fundamentales que lo que a veces escuchamos por los medios de comunicación respecto a declaraciones de una autoridad política. Y es muy llamativo, y quizás salga un poco del libreto, lo que nos mostraba el otro día un canal, si me permiten acá decirlo, CNN Chile en su presentación del programa Democracia, donde exponían los resultados de un estudio, probablemente el estudio más grande que ha tenido Chile en materia de democracia, con más de 6.000 personas encuestadas, donde 9 de cada 10 personas valoraban la democracia en nuestro país. Y eso es algo que nos debe llenar de alegría, ¿no? Y de esperanza, de que hay una mayoría en la sociedad chilena, en el pueblo de Chile, que valora
la democracia, que valora el que exista la posibilidad de tener una institución que norme nuestra vida en común y que podamos elegirla y que pueda respetar y proteger nuestros derechos fundamentales. Esa valoración es mayoritaria y yo creo que ahí, y creemos que ahí, no hay polarización. Entonces, no nos confundamos. Una cosa son las declaraciones que lamentablemente tienden al negacionismo o tienden a la justificación del golpe militar en nuestro país por parte de representantes de la política, y otra cosa es lo que puede pensar la gran mayoría respecto a la importancia de la democracia. A mí me gustaría complementar un poco esa pregunta trayendo el arte también al centro de la discusión. Cómo las distintas expresiones artísticas, cómo hemos visto diversas películas a lo largo del tiempo, cómo hemos visto poesía, exposiciones, obras de teatro, que a través de la sensibilidad, porque el arte también nos toca, nos conmociona, nos remueve, nos permite dialogar en nuestras diferencias, que es lo que decía la ministra Vallejo, que es tan legítimo. Y por lo tanto, a través también del ejercicio artístico, cómo ponemos la discusión, pero también quizás cómo ponemos el conocimiento y podemos contribuir a ese encuentro, a ese diálogo, a la reflexión. Y solo quería agregar un poco a la pregunta anterior, un saludo a la radio universitaria de La Serena, porque cumplió esta semana 60 años y creo que a través de ese aniversario de 60 años se responde también la importancia de las universidades y de sus medios, por ejemplo, de radiodifusión, en el ejercicio de las universidades en el centro de la discusión hoy en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pero también porque en la mañana se están conmemorando los 42 años de UTEM, donde deciden hoy hacer propias 15 víctimas de la dictadura cívico-militar, inaugurando una placa con 15 alumnos que fueron parte de esa casa de estudios. Por lo tanto, es en el patio de su casa central donde vamos a poder también conmemorar y reconocer a las víctimas de la dictadura. Por lo tanto, las universidades deben estar en el centro de la discusión. Solo quería agregar esas dos cosas, ministra. Bueno, muchas gracias y que tengan muy buena tarde.